comenzar orando. Les pido que inclinemos nuestras cabecitas y con reverencia pues nos acerquemos a Dios en oración. Padre Santo, bendito y alabado sea tu nombre, mi Dios, por los siglos de los siglos. Padre, reconocemos que tú eres el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Padre mío, gracias te damos por este tiempo de aprendizaje, de enseñanza. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo, tu gracia, mi Dios, que nos abrace y nos haga entender lo que tú nos quieres decir. Gracias, Padre bendito, oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy les queremos hablar sobre la membresía. La membresía no es un tema que esté muy arraigado o que sea muy comprendido en las iglesias, pero antes de comenzar a explicar sobre lo que es la membresía, vamos a tratar de ubicarnos en qué es la iglesia. Entonces, la iglesia, hermanos, es una reunión, una congregación en que hermanos de la fe se reúnen en el nombre de Cristo Jesús. Eso básicamente es una iglesia. Pero nosotros tenemos que tener bien claro a qué tipo de iglesia pertenecemos. La palabra católica se utilizó en el primer siglo de la iglesia primitiva para identificar a la iglesia universal. Esto quiere decir que católico abarca a toda la iglesia universal. Pero nosotros tenemos que definir qué clase de iglesia católica somos nosotros. Nosotros no somos como la iglesia católica romana o papista, que está o que tiene por cabeza al Papa. El Papa en la iglesia católica romana es la cabeza. Nosotros no creemos que es así. Nosotros somos una iglesia que nos regimos y estamos dirigidos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es que nosotros somos una iglesia católica, evangélica y apostólica. Es decir, que seguimos los delineamientos de la iglesia primitiva que nos han dado los apóstoles y nos han dado los padres de la iglesia. Ese es el fundamento, hermanos, en el que nosotros nos podemos identificar. Y como tal, pues vamos a entender quién es el que instituyó la iglesia. Y para eso, hermanos, por favor, quiero que alguien me ayude con Mateo 16, 18. Y vamos a hacer una breve reflexión nada más, para que podamos de esa manera entrar al tema de la membresía, para ubicarnos bien en qué es la iglesia. ¿Alguien que me ayude con Mateo 16, 18? Ya, vámonos a dos versículos antes, hermano. Ya, muy bien. Aquí el Señor Jesucristo está diciéndoles, preguntándoles a los apóstoles, ¿quién es el Hijo de Dios? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, bienaventurado seas porque esta revelación no ha sido dada por ti, sino por mi Padre que está en los cielos. Entonces, Pedro determina de una manera muy clara que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajo este fundamento, Dios le dice que Él es Pedro.
está estableciendo una diferencia y tú eres Pedro. Entonces Pedro es un ser humano, en cambio el Señor Jesucristo es la deidad misma, es Dios hecho hombre aquí en la tierra. Y además dice el versículo que sobre este fundamento se edificará la iglesia y dándole como una figura de la roca. La roca en el Antiguo Testamento es una palabra que se lo utiliza mucho para identificar a Dios, porque la roca nos traslada un pensamiento de firmeza, de estabilidad, de seguridad. Y sobre esta roca en el Nuevo Testamento, en cambio, el Señor Jesucristo dice que Él es la piedra angular de la iglesia. Esto nos da una idea más clara. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta idea de que de firmeza, de seguridad que nos da esta palabra roca, el Señor Jesucristo la amplía mucho más, porque el Señor Jesucristo es el fundamento en el cual se basa, es la esencia misma de la salvación. Él es el protagonista de la salvación. Por lo tanto, Él es el fundamento de la iglesia cristiana. Y no solamente de la salvación, sino que también en Él se ejecuta la redención de cada uno de nosotros. Él nos justifica. Él nos redime. Él nos reconcilia con el Padre. Y por Él tenemos resurrección y vida eterna. Entonces, miren hermanos, cómo todas estas cosas están fundamentadas, están sostenidas en el Señor Jesucristo. Por esta razón es que la Iglesia Católica Romana, en cambio, creen que el Papa es el sucesor de Pedro, y el sucesor de Pedro, que en este caso es el Papa, no puede hacer todas estas cosas que el Señor Jesucristo hace. Entonces, Él es nuestro mediador, Él es nuestro fundamento, y sobre este fundamento es que se basa la Iglesia de Cristo. Ahora, muy bien, hermanos, muchos de nosotros nos hemos acercado a la iglesia queriendo encontrar un sostén, un soporte espiritual, y buscamos consuelo en la iglesia. Pero muchas veces este consuelo que nosotros encontramos en el mundo es efímero, es pasajero, y queremos a través del consuelo que nos da el mundo encontrar solución a nuestros problemas. Pero el mundo trabaja externamente en nosotros. Pero cuando nosotros nos acercamos a la iglesia buscando este consuelo parte del amor de Dios. Y el amor de Dios está directamente relacionado con la compasión. Y el resultado de la compasión de Dios, que es uno de sus atributos, es el consuelo. Nos consuela. Entonces, el amor directamente va ligado a la compasión, y de la compasión su fruto es el consuelo. Pero este consuelo que nosotros encontramos en la iglesia, hermanos, es un consuelo que trabaja desde adentro. La palabra lo que hace es cambiar nuestras mentes y nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Entonces ese es un consuelo que va cambiando definitivamente nuestras vidas, y nosotros podemos notar que antes de estar en los caminos del Señor éramos unas personas, y ahora que estamos en los caminos del Señor somos nuevas personas en Cristo. Entonces, ahora que ya tenemos claro qué es la iglesia, de dónde venimos y qué es lo que hace la iglesia con nosotros cuando su fundamento es Cristo, y cuando caminamos a la luz de la palabra, pues se dan grandes transformaciones en nuestras vidas que podemos proyectar desde adentro hacia afuera. Y ya con esto claro, pues podemos entrar en nuestro tema de hoy, que es la membresía. La membresía en la iglesia tiene tres aspectos fundamentales. El primero es un compromiso formal que una persona establece con la iglesia local mediante una declaración
pública de su fe en Cristo. El segundo aspecto es que se une a una comunidad de creyentes. Y el tercer aspecto, para crecer espiritualmente, servir y crecer conforme a los principios del Evangelio. Perdón, aquí está, y para vivir. Ya. Y para vivir conforme a los principios del Evangelio. Entonces, ahora vamos a ir a analizar estos tres aspectos para entender la importancia que tiene la membresía dentro de una iglesia. Tenemos también que entender, hermanos, que la membresía es un instrumento de crecimiento espiritual, pero generalmente la membresía no se la utiliza o no aparece en las iglesias católicas romanas. La membresía prácticamente se la aplica en las iglesias cristianas. Entonces, para eso, pues vamos a ver que, en primer lugar, es un compromiso formal que una persona establece con la iglesia local mediante una declaración pública de su fe en el Señor Jesucristo. Al rato que nosotros decimos formal, quiere decir que este compromiso que esta persona está haciendo con la iglesia se lo eleva a una categoría de pacto. ¿Por qué razón, hermanos? Porque este compromiso que se está haciendo es nada menos y nada más que con Dios. Y el rato que entra la persona de Dios en este compromiso es sagrado. Y prácticamente es la importancia con la que nosotros tenemos que darle esta debida importancia a la membresía, porque es un pacto sagrado que cada uno de nosotros hacemos con Dios. Y lo hacemos a través de una promesa. Nosotros sabemos que los pactos en el Antiguo Testamento son promesas que Dios nos hace para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y esta promesa está basada en la fe en Cristo, en que Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el que propicia absolutamente todo en el plan de salvación. Entonces, la primera parte de este compromiso formal, pues identifica que este compromiso formal lo elevamos a la categoría de pacto. Es algo sagrado, hermanos, porque lo estamos haciendo con Dios. En segundo lugar, vemos que este compromiso y este pacto que nosotros hacemos nos permite entrar en una comunidad de creyentes. Es decir, adquirimos una ciudadanía, en otras palabras. Formamos parte de una comunidad de creyentes que se reúnen en el nombre de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué nos reunimos, hermanos? Para llenarnos de la palabra, para crecer espiritualmente. Entonces, vamos a entender de que al rato que nosotros pertenecemos a esta comunión de creyentes, automáticamente aparece un sentido de unidad, un sentido de pertenencia y un sentido de identidad. La unidad, hermanos, está dada en el primer principio, porque todos nosotros hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. No es que porque pertenecemos a esta iglesia y hay una iglesia cristiana por otro lado, o fuimos bautizados en diferente tiempo, va a ser otro espíritu el que actúa. Es el mismo Espíritu, somos bautizados en el mismo Espíritu, en el Espíritu de Dios, y eso nos da la idea de unidad, de que pertenecemos a un solo Espíritu.
nos da la idea de pertenencia, porque ya somos de Cristo, hermanos, pertenecemos a Cristo, somos en Cristo. Entonces nos da ya un sentido de pertenencia. Y además también nos da un sentido de identidad. Ahora, hermanos, ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos del diablo, ya no somos hijos de las tinieblas. Ahora somos hijos de Dios. Y esto nos da una nueva ciudadanía. Esto nos hace entender de que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía es en los cielos con Cristo Jesús. Entonces, miren cómo la membresía poco a poco nos va aclarando un panorama de pertenencia, de identidad, de unidad, hermanos. Pero todo gracias a que nosotros declaramos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, el tercer punto dice, para crecer espiritualmente, servir y vivir conforme a los principios del Evangelio. Hermanos, cuando nosotros tenemos una membresía sana, una membresía que nos identifica plenamente con las Escrituras, con la sana doctrina, tenemos que entender que al rato que nosotros nos congregamos en una iglesia, venimos a crecer espiritualmente. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, se hizo hombre. El Señor Jesucristo vino a mostrarnos el reino de Dios. Y tenemos que entender que el reino de Dios es espiritual. Y esto lo que hace es cambiar nuestras mentes, cambiar nuestros corazones y transforma nuestras vidas. El Señor Jesucristo utilizaba mucho las parábolas, utilizaba mucho las analogías y metáforas y cosas así para hacernos entender a través de cosas cotidianas que nosotros vivimos y a través de ellas hacernos entender grandes verdades espirituales. Entonces, al rato que nosotros leemos esta parte, crecer espiritualmente, tenemos que entender que la palabra tiene poder de salvación. La palabra te cambia y tenemos que entender que Cristo es el verbo, que Cristo es la palabra. El rato que nosotros hacemos nuestra esa palabra, entonces nos estamos alimentando espiritualmente y crecemos espiritualmente, porque Cristo, su palabra, su espíritu, está entre nosotros. Servir, hermanos, es algo que nosotros en la iglesia cristiana tenemos que hacerlo, porque el servir también nos ayuda para crecer espiritualmente. No podemos venir y congregarnos y pensar que el servicio está apartado de nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que servir, tenemos que crear ministerios, tenemos que de una manera o de otra ayudarnos entre los miembros de la iglesia. Entonces, a través del grupo pastoral, a través de los ancianos, a través de los diáconos, se debe crear ministerios en la iglesia cristiana para de esa manera poder utilizar los dones y talentos que a cada uno de nosotros nos ha dado Dios para que podamos ponerlos a servicio de la congregación. Entonces, el servicio está implícito en el aprendizaje, en el crecimiento espiritual. Y esto también, la membresía nos indica que tenemos que vivir conforme a los principios del Evangelio. En los principios del Evangelio, hermanos, yo he anotado algunos principios que son básicos de entender en nuestra vida cristiana. Y he anotado, por ejemplo, la salvación es por fe.
Ese es uno de los principios que nosotros debemos tener muy en cuenta. Nuestra salvación no es por obras, como en la Iglesia Católica Romana. Dicen que nosotros tenemos que hacer obras. No, la salvación es por fe, hermanos. Y aquí nosotros tenemos que recordar qué es lo que le pasó al ladrón en la cruz, el ladrón que le defendió a Cristo Jesús. Este ladrón le dijo al Señor Jesucristo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto quiere decir, hermanos, de que este Señor debió haber tenido algo de conocimiento de la palabra. Él debió haber oído de que el Señor Jesucristo prometió venir por segunda vez. Y él, al decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, estaba pensando que el Señor Jesucristo se iba a acordar de él cuando iba a venir por segunda vez. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le dice? Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso quiere decir, hermanos, nos da una idea muy clara de que la salvación no es un evento futuro. La salvación es en el momento en que tú declaras y confiesas que Cristo Jesús es nuestro Salvador, que Cristo Jesús es nuestro propiciador, que tú crees en el Señor Jesucristo, que confiesas con tu boca. Entonces la salvación es en ese momento. El ladrón no tuvo tiempo de bajar y hacer obras para ganarse, en base a sus obras, ganarse y tener mérito para la salvación. En ese momento, ese hombre fue salvado, porque ese es un don de Dios, del Señor Jesucristo. Ahora bien, el segundo principio que yo he anotado es que, gracias hermana, Jesús, que Cristo fue crucificado, murió y resucitó. Este es parte de nuestro credo, hermano. Nosotros creemos esto. Entonces, este es otro principio que nos ayuda a vivir conforme el Evangelio, que nos ayuda a vivir a la luz del Evangelio. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo fue crucificado, murió y resucitó. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, nos estamos, como dice el apóstol Pablo, nos bautizamos en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Morimos con el Señor Jesucristo. Esto está diciendo que nuestro viejo hombre muere en la cruz. Muere, se produce el cambio. Y así mismo como el Señor Jesucristo resucitó, así también nosotros resucitaremos en Cristo Jesús. El tercer principio: Jesús es Dios. El apóstol Pedro lo dijo: tú eres el Cristo. Eso es un fundamento, hermanos. El Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es un principio elemental, básico, que sostiene nuestra fe. Porque el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento se hablaba del Cordero de Dios, del Cordero que a través de su sangre, del sacrificio de esta sangre, iban a ser quitados, eliminados los pecados. Y esto pues los israelitas del Antiguo Testamento lo realizaban una vez al año. Pero este sacrificio apuntaba al verdadero sacrificio del Cordero de Dios, que una vez por todas iba a quitar el pecado del mundo. Y este sacrificio apuntaba al Señor Jesucristo. Y Él murió por cada uno de nosotros. Entonces, este es un principio, hermanos, en que nosotros tenemos que caminar. Esto es un principio que nos sostiene en nuestra vida cristiana. Y así podemos seguir sacando un montón de principios del Evangelio en los cuales nosotros caminar. Y otro principio es que el Señor Jesucristo dijo:
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. El Señor Jesucristo murió, hermanos, en la cruz. Y al rato que en esa cruz la ira de Dios debía caer sobre cada uno de nosotros, pues el Señor Jesucristo impidió que esa ira caiga sobre nosotros. Más bien lo que se derramó es gracia sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que propició el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, hermanos, nosotros podemos sacar muchos principios sobre los cuales basar, fundamentar nuestra fe cristiana. Y tenemos que caminar, y nuestra vida tiene que ser dirigida conforme a estos principios. Muy bien, hermanos. Una vez que nosotros vamos entendiendo la importancia que tiene la membresía en la iglesia cristiana, ahora vamos a ver cómo aplicamos la membresía dentro de nuestra iglesia. Y les cuento, hermanos, que la membresía es una herramienta, es una herramienta que nos va a ayudar a crecer en la iglesia y nos va a ayudar a cuidar nuestra iglesia. Y bajo esta perspectiva vamos a seguir a nuestro siguiente tema, que se llama las implicaciones de la membresía. Y ahora sí ya vamos a entrar en cómo ejecutar esta membresía en nuestra iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que la membresía puede variar de una iglesia a otra dependiendo de su denominación, pero estamos hablando que la membresía está enfocada directamente a iglesias cristianas. Estamos hablando de la iglesia cristiana. Pero la membresía puede variar porque hay iglesias cristianas que tienen diferente visión, diferente misión. Entonces, va a variar ligeramente, pero lo que no puede variar en cualquier iglesia cristiana, en lo que se refiere a la membresía, es a su sentido de pertenencia, a su sentido de servicio y de obediencia. En la membresía están implícitos estos tres sentidos: pertenencia, servicio y obediencia. La membresía nos lleva a eso, hermanos, pero como les digo, varía de acuerdo a cada iglesia, porque cada iglesia tiene sus reglas de juego. Entonces, del rato que tú entras en una iglesia, las autoridades de esa iglesia, el pastor, sus ancianos, sus diáconos, te van a decir cuál es la forma de comportarse, cuáles son las reglas de esta iglesia de acuerdo a su visión y a su misión. Por decir algo, una iglesia, la misión de esta iglesia es netamente evangelizar. Entonces, la membresía va a ser enfocada en ese sentido. Una iglesia va a estar enfocada en el crecimiento espiritual. Entonces, la membresía se enfoca en ese sentido. Si una iglesia está, su misión es formar líderes, y así, entonces va cambiando ligeramente, pero lo que no cambia en la membresía, y soy enfático en eso, es que en la iglesia cristiana la membresía nos da sentido de pertenencia, porque pertenecemos a nuestra nacionalidad cristiana. Tenemos que servir en la membresía porque los miembros tenemos que trabajar para la iglesia. Y tenemos que obedecer a nuestras autoridades, tenemos que obedecer principalmente a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Luego, los requisitos para la membresía. La membresía tiene un requisito básico. No puedes pertenecer a una iglesia si es que primero no te bautices. Tienes que declarar públicamente que Cristo Jesús es tu Salvador. Y eso lo hacemos a través de el bautizo. Y el otro requisito es de que la membresía nos hace entender que tenemos que congregarnos, hermanos.
Entonces estos dos requisitos son claves de la membresía. Una persona no puede llegar a ser miembro de una iglesia si es que no se bautiza. Ahora, pongamos que se haya bautizado y no se congrega. ¿De qué bautismo, de qué confesión de fe estamos hablando? Si no se congrega, ¿qué respaldo tenemos de su testimonio? Se acerca a la iglesia después de un mes, 2 meses. Nosotros, ¿qué sabemos de la vida espiritual, del crecimiento de ese hermano? Entonces, la membresía nos ayuda a enfocar el accionar de cada uno de los hermanos y estar pendientes de ellos. Ahora, estos son los requisitos. Ahora vamos a ver los beneficios de la membresía. El primer beneficio que tú tienes de la membresía, es decir, los derechos. El primero y el más importante, hermanos, es de que la membresía te permite, una vez que te has bautizado, tienes derecho a acercarte a la cena del Señor. La cena del Señor, hermanos, es muy importante en la iglesia cristiana porque es el memorial mediante el cual nosotros recordamos el sacrificio de Cristo. Y como les decía anteriormente, el Señor Jesucristo en la cruz evitó de que la ira de Dios caiga sobre nosotros y lo que se derramó más bien es gracia. Cristo Jesús en la cruz restableció la comunión que nosotros perdimos en la caída. Cuando Adán y Eva pecaron, esa relación con Dios se perdió. Quedamos separados. El pecado es estar separados de Dios. Pero en la cruz el Señor Jesucristo restableció esta comunión. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor, es gracias a los méritos del Señor Jesucristo que podemos tener nuevamente comunión con Dios. Nosotros no merecemos estar en la cena del Señor, pero es gracias al Señor Jesucristo que podemos acercarnos y a través del pan y el vino tener comunión directa con Dios Padre. ¿Eso quién lo hace? Solamente Cristo Jesús. Ese es el beneficio principal, hermanos. El segundo principio, el cuidado pastoral. El cuidado pastoral, como ya les había dicho anteriormente, es bueno que una iglesia tenga ministerios, que tenga líderes. Y estos líderes registran especialmente la asistencia de los miembros a la iglesia, de cómo están su crecimiento espiritual. Y el rato menos pensado nosotros vemos de que un hermano no está asistiendo o nos enteramos de que un hermano está atravesando una aflicción, una necesidad, un problema de enfermedad, un problema económico. Entonces, esto hace que este hermano deje de asistir. Pero al dejar de asistir se desconecta con el crecimiento espiritual. Entonces es la función del pastor, de los diáconos, ir a visitar a ese hermano y animarlo, a saber qué es lo que está pasando y nuevamente traerlo a la congregación de Cristo. Entonces, ese es el segundo beneficio. Pertenencia y comunidad. Hermanos, ya dijimos que al rato que nosotros pertenecemos a la comunión cristiana, nos da pertenencia, unidad e identidad. Esto es clave, hermanos, de que nosotros entendamos que ya no somos del mundo, ahora somos de Cristo Jesús. Tenemos una nueva ciudadanía. Tenemos oportunidades para servir. Dios nos ha dado dones y talentos, hermanos. Y esos dones y talentos tenemos que ponerlos al servicio de Dios. Hermanos, si nosotros tenemos lo que tenemos, nuestra inteligencia, nuestra salud, podemos aprender, podemos hacer una u otra cosa, es gracias a que Dios puso todas esas habilidades en nosotros. Y esas habilidades tienen que ser devueltas al Señor Jesucristo para su reino a través del servicio.
El otro beneficio es participar en las decisiones de la iglesia. Es sano, hermanos, de que una iglesia cristiana tenga una reunión, una congregación de los santos del Señor, de que esta congregación, a través de las autoridades de la iglesia, las autoridades de la iglesia pongan en conocimiento a los hermanos, a los miembros, de qué situaciones está pasando la iglesia. Pueden ser situaciones adversas o pueden ser bendiciones que hayan caído sobre la iglesia. Entonces, todas estas decisiones tienen que ser expuestas en la congregación. ¿Pero cuál es la congregación? Solamente aquellos hermanos que han sido bautizados y están en la membresía. Entonces, los que tienen derecho a estar en esta toma de decisiones son aquellos hermanos que pertenecen a una membresía. Pero si una persona se está congregando en una iglesia, pero no se ha bautizado, no ha declarado, no ha confesado que Cristo Jesús es su Salvador, pues este hermano no es miembro de la iglesia. Tiene que de ley pasar un curso, formar parte de la membresía, y el rato que se bautiza ya es parte de la membresía y tiene derecho a opinar. El otro beneficio, hermanos, es el crecimiento espiritual. Definitivamente, a través de todas las actividades que nosotros realizamos en la iglesia, vamos a obtener crecimiento espiritual. Y como último punto tenemos las responsabilidades de cada miembro. Las responsabilidades, hermanos, es congregarse, es asistir fielmente a las reuniones de la iglesia, a los cultos, vivir una vida santa, es decir, perseverar, la perseverancia de los santos. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que vivimos, Efesios 2:2 nos cuenta de que el príncipe de este mundo es el diablo. Y este príncipe del mundo lo que hace es opacar nuestro entendimiento. Permanentemente nosotros estamos siendo atacados de una manera sutil, en que no nos damos cuenta cómo el diablo se mete en nuestras mentes y nos separa del crecimiento que tenemos que tener en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, tenemos que orar por la iglesia, sus líderes, y tenemos que también orar unos por otros. El Señor Jesucristo nos enseñó que la oración es elemental. Incluso Jesús en cada momento oraba al Padre. Acordémonos cómo el Señor cada día antes de empezar su ministerio, lo primero que hacía es orar. Entonces, la oración es un instrumento, hermanos, es una herramienta que nos permite comunicarnos y estar en comunión con Dios y pedir su bendición, pedir que su gracia nos abrace, que su gracia nos dirija, que nos fortalezca. Servir con los dones espirituales es otra de nuestras responsabilidades. Contribuir con los recursos. Hermanos, esta es una parte clave dentro de la iglesia cristiana. Nosotros en muchas iglesias cristianas tenemos hermanos o líderes, nuestros pastores, nuestros diáconos, que se dedican al 100% a su ministerio y no tienen otra fuente de ingreso. Entonces, es obligación de los miembros de la iglesia ayudar a nuestros dirigentes, a nuestros líderes. Pero no solamente eso, sino que los recursos que nosotros damos a la iglesia sirven también, como les había dicho anteriormente, a través de la membresía nosotros detectamos si una persona o un miembro de la iglesia está atravesando una situación de crisis, en la cual pues nosotros podamos ayudar
de una manera o de otra a través de los recursos. Entonces, rendir cuentas, esa es otra de las responsabilidades, y estar sujetos a ser disciplinados. Hermanos, esta es una parte crítica de la membresía, porque a ninguno nos gusta rendir cuentas, y peor, ser disciplinados. Pero nuestros líderes, nuestro pastor, nuestros diáconos, tienen esa obligación de pedirnos cuentas, hermanos. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida cristiana? Y tenemos que rendir cuentas. Nos llaman, nos exhortan y nos hacen ver que estamos fallando. Entonces, nosotros tenemos que ser humildes, y cuando cometemos errores, infracciones que no están acorde con nuestra vida cristiana, pues tenemos que ser reprimidos. Y la reprensión es sana, hermanos, porque lo hacemos en el amor de Cristo. Y eso refleja el carácter de humildad que Cristo Jesús tenía, y así también tenemos que ser nosotros humildes. Y por último, una reflexión, hermanos. ¿Cómo aplicas tú la membresía? ¿Cómo aplicas tú la membresía en tu vida personal? Entonces aquí nosotros tenemos que hacernos tres preguntas. Tenemos que hacernos. Primero, ¿estoy comprometido realmente con mi iglesia local? Esta es una pregunta que todos nos debemos hacer cuando asistimos a una iglesia. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos parte del crecimiento de esta iglesia. La iglesia no es entre el pastor y un miembro. La iglesia es la relación entre el pastor y varios miembros, una congregación de miembros, en donde estudiamos la palabra y crecemos espiritualmente. Y esto hace que nosotros tengamos un compromiso con la iglesia, porque es nuestra obligación ayudar a nuestros líderes a que esa iglesia vaya creciendo. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy sirviendo y participando activamente? Hermanos, el servicio es importante en la iglesia cristiana. Nosotros tenemos que entender que así como el Señor Jesucristo nos sirvió a cada uno de nosotros y sigue sirviéndonos, porque Él está sentado en el trono. Él en el trono está todavía trabajando, es nuestro propiciador, es nuestro sumo sacerdote, está trabajando todavía por nosotros, nos está sirviendo, hermanos. Entonces, así como Dios nos dio dones y talentos espirituales, estos dones y talentos tenemos que ponerlos al servicio de Dios. He tomado la membresía realmente como un compromiso formal con Dios a través del bautismo. Como les decía anteriormente, hay muchos hermanos que se bautizan y no regresan. Pero cuando nosotros nos congregamos fielmente, tenemos que entender que este compromiso, como lo había dicho anteriormente, es un pacto, hermanos, es algo sagrado, porque dentro de esta ecuación está Dios, y estamos confesando que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Entonces, hermanos, si nosotros no tomamos en cuenta estas promesas, esta promesa que nosotros hicimos en el bautismo, pues, ¿de qué ha servido? Quiere decir que en verdad no hemos aceptado a Cristo si es que no nos congregamos, si es que no vivimos conforme al Evangelio y no hacemos todas estas cositas que la membresía nos ayuda a ver. Entonces, hermanos, esta es un breve análisis. En verdad, la membresía es un estudio muchísimo más amplio y se aplica de diferente forma de acuerdo a la misión y a la visión de cada una de las iglesias. Pero, hermanos, les cuento que la membresía es un instrumento de crecimiento. Ayuda muchísimo para que una iglesia crezca. Por esta razón, pues, mis hermanos, espero que ustedes tomen muy en cuenta de esa responsabilidad que tú tienes
con tu iglesia.